A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré un tema, las clases de pronombres en el área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. O si no, de preferencia puedes también utilizar alcohol en gel. Y en esta oportunidad, pues le damos la bienvenida a nuestro intérprete de lenguas de señas, Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Damos inicio entonces a nuestro tema. Entonces, vamos a hablar sobre las formas del pronombre y vamos a dirigirnos hacia mi lado izquierdo, donde está la pizarra, para recordar qué función tiene el pronombre. El pronombre. En sesiones anteriores ya habíamos platicado el pronombre, cuáles son los usos del pronombre, lo que nos va a servir más adelante cuando hagamos una macro-microestructura o un análisis morfológico o sintáctico, es necesario aprenderlo. Entonces, desde ya, la tarea es que tú puedas aprendértelos de memoria, ya que serán útiles más adelante, como dije al inicio, de un análisis sintáctico o morfológico. Es necesario poder hacer esto. Entonces, ¿cuál es la función principal de un pronombre? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, pensemos, pronombre. ¿Qué es un pronombre? ¿Qué es un pronombre? Ah, sí, ya recordaste. Sí, ok, el pronombre, el trabajo es que sustituye a un nombre. Toma el lugar de un nombre. Ese es el propósito de los pronombres. ¿Sí? Entonces, la última vez nos dimos cuenta que tenemos diferentes personas. Tenemos primera persona, tanto singular como plural, que es yo, nosotros. Vamos a escribir aquí. Yo y nosotros le pertenecen a la primera persona, yo, singular, nosotros, plural. También tenemos tú, vosotros, le pertenecen a la segunda persona singular, tú, vosotros, plural. Ahora, en la tercera persona singular, que sería él, con tilde, porque si no le escribimos la tilde a un pronombre, entonces lo confundiríamos con un artículo. Entonces, sí es necesario colocar la tilde. Y también tenemos ella. Ambos nos dicen la tercera persona singular. Ahora, del otro lado voy a escribir los plurales, que serían ellos y ellas. Solo es una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en sesiones anteriores con respecto al pronombre. Entonces tenemos la primera persona singular, yo no, y plural, que es nosotros. Singular de la segunda persona, tú, plural, vosotros. Él o ella, que es tercera persona singular, ellos o ellas, plural. Entonces, todos los pronombres lo que hacen, tienen diferentes funciones, pero uno de ellos es sustituir a un nombre. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, mi nombre, Banner es docente. Aquí tenemos mi sujeto, mi sustantivo. Entonces voy a sustituir este nombre por un pronombre. ¿Qué pronombre crees que por lo cual vamos a sustituirlo? Debe ser un pronombre exacto. Recordemos también que el pronombre debe concordar tanto con el verbo, en género y en número. Si no, sería una falta de concordancia.
¿Cuál de todos estos? Sí, exacto. Entonces lo vamos a sustituir por él. Vamos a colocar con la marcador de color negro. Él, con tilde, porque es una persona, es docente. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Entonces, un pronombre también es un sustantivo. Ok, perfecto. Ya que recapitulamos un poco lo que son los pronombres, veamos las formas de pronombres que también podemos encontrar. Para eso vamos a movernos hacia mi lado derecho, donde están los carteles que tengo acá, para que veamos algunas formas de pronombres. Tenemos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos aluden al sujeto sin tener que mencionarlo. Los pronombres demostrativos también pueden decirnos lo cercano que está un objeto o lo lejos que está un objeto. Entonces, tomé el tiempo para poder colocarlos y no solamente de diferentes colores, sino que también para que veamos cuáles son los singulares, cuáles son los plurales, para que se te facilite al momento de estar escribiéndolos y también cuando te lo tengas que aprender. Veamos algunos, entonces, los pronombres demostrativos. Tenemos el masculino y el singular. Recordemos que habla de una sola persona. Entonces tenemos a este, ese, aquel. Tenemos también los femeninos, pero vamos a hablar primero en singular. Esta, esa, aquella. Un pequeño paréntesis. Los pronombres en aquel entonces, estamos hablando tal vez unos años atrás, se diferenciaban mucho de los adjetivos por lo que es una tilde, pero hoy en día la RAE ya no lo acredita. Entonces, por lo tanto, tanto los pronombres como los adjetivos ya no tienen que llevar tildes. ¿Quedó claro? Bueno, entonces sigamos. Tenemos los neutros. Veamos cuáles son los neutros. Está esto, eso, aquello. Masculino plural, estos, ya cuando intervienen más objetos, más personas, esos y aquellos. Y también tenemos el femenino plural, estas, esas y aquellas. También me tomé el tiempo para escribirte algunas oraciones, algunos ejemplos que también tú tienes que aprenderlos, a utilizarlos. Haz oraciones usando estos pronombres demostrativos. Bueno, creo que más adelante te los voy a mostrar. Aquí los tengo, perdón. Me miro, creo que aquel mueble quedará mejor allí. Creo que aquel mueble quedará mejor allí. Entonces utilicé un pronombre demostrativo, aquel. Hay varios, hay infinidad, pero por el tiempo vamos a seguir aprendiendo cuáles son las formas de los pronombres que podemos encontrar. Entonces, estos son los demostrativos, tienes que aprendértelo porque es necesario para un buen análisis. También tenemos los pronombres posesivos. Pues eso es un poquito más sencillo para poder entenderlos. Creo que ya sabemos la definición de esto, pero nos indican posesión o pertenencia. También me tomé la libertad, el tiempo para poder hacerlos de diferentes colores, para hacerlos más llamativos, para que puedas escribirlo en casa, te tomes el tiempo y te lo puedas aprender. A veces nos gustan las cosas de colores y tanto tal vez blanco y negro casi ya no. Entonces, para que lo puedas aprender, tenemos mío, que es el singular, míos el plural, mía, singular, plural, mías, nuestro, que es singular. Nuestros, bueno, aquí tenía que agregar la S, lo voy a agregar. Nuestros, que es plural, nuestra, singular, nuestras, plural, y tuyo, tuya, tuyas, suyo, suyas, suyas, cuyo, cuyos, cuya y cuyas. Si tú estás leyendo un libro en casa, ya puedes subrayar de hecho los pronombres posesivos, los demostrativos, y puedes identificarlos. Ya se te facilitará. Puedes hacerlo. Es un reto que te dejo. ¿Sí? Ok, perfecto.
También tenemos los pronombres reflexivos. Y para esto sí me voy a detener un poquito para que podamos saber cómo puedo utilizar un pronombre reflexivo, con qué verbo lo debo utilizar. Los pronombres reflexivos hacen referencia a la misma persona del sujeto de la oración. ¿Quedó claro? No, ¿verdad? Pero el pronombre reflexivo va de la mano con un verbo reflexivo, que al momento que hace la acción, automáticamente recibirá la acción. Repito, el pronombre reflexivo va de la mano con un verbo reflexivo y ambos lo que hacen es que hacen la acción, y ellos mismos reciben la acción. Veamos algunos verbos reflexivos que también debemos aprendérnoslo, porque más adelante, como vuelvo a decir, en un análisis vamos a llamarles partículas pronominales, pero ya más adelante hablaremos de eso. Y es necesario poder identificarlos, porque tienen una función que posteriormente a otra clase te darán esa breve explicación. Tenemos la primera persona. Tenemos me, mi y conmigo. Tenemos la segunda persona, es te, ti, contigo. Y tenemos la tercera persona, se, si y consigo. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos. Si utilizamos me, el pronombre reflexivo me, recordemos, juntamente con el verbo reflexivo, hacen la acción y ellos mismos reciben la acción. Si este marcador fuera un peine, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me peino, ¿sí? Me peino. Nadie más me está peinando. Yo estoy haciendo la acción y yo mismo estoy recibiendo la acción. ¿Queda claro? ¿Sí? Me peino. Eso es lo que hacemos todas las mañanas. Me baño. Eso es lo que hacemos. Nos bañamos y uno hace la acción y uno recibe esa misma acción. Entonces, eso es lo importante de las formas de los pronombres. Espero que te haya quedado claro el uso correcto de los pronombres demostrativos, los pronombres personales, posesivos y ante todo el verbo, los pronombres reflexivos. Debes aprendértelo también de memoria. O sea, es un reto. Es el reto que estás en casa, puedes hacer tarjetas relámpagos, puedes jugar con algún familiar que esté en casa, sin salir de casa, y puedes divertirte con la gramática. Qué rico el aprender. Ya que al final, cuando se haga el análisis de morfológico o sintáctico, estos pronombres van a intervenir y vamos a tener que saber si son pronombres, si son adjetivos y cuál es la función dentro de una oración. ¿Sí? Ok, entonces tienes ese reto en casa. Bueno, entonces hasta aquí terminamos el tema de las formas de los pronombres, pero ten presente en guardar lo que son todas tus tareas en el portafolio Aprendo en Casa. No olvides de compartir esta información valiosísima con una persona adulta que esté en casa sin salir. También te recomendamos que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. También puedes utilizar alcohol en gel. Y la recomendación más importante para que no se propague el COVID, entonces quédate en casa. Hasta una próxima.